Saludos cordiales. Mi nombre es Carolina de Los Ángeles Núñez Garro, estudiante de la carrera de Registros y Estadísticas de Salud de la sede de San Marcos de Tarrazú. En el presente video educativo les hablaré del tema del marco normativo de los registros de salud. En esta presentación se evidenciará por medio de una exposición sobre qué es el marco normativo de los registros de salud, de modo que se explicará qué son leyes, los decretos, los reglamentos, los principios y los principios filosóficos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos conceptos se apoyarán con el criterio propio y aporte de autores, que permitirán una información más confiable. Al finalizar esta exposición, se espera lograr que las personas comprendan qué es el marco normativo de los registros de salud y la importancia que tienen. La metodología que se utilizará será por medio de fuentes de Internet confiables y conocimiento propio. En la actualidad, este tema es de suma importancia, por lo tanto, es una de las razones por el cual se llevará a cabo. Definición de leyes. Según Pérez 2021, una ley es una regla, una norma a seguir, la cual tiene poder jurídico, el cual es conferido por la autoridad gubernamental a cargo. De acuerdo con Berlín 2005, se trata de un factor constante e invariable de las cosas que nace de una causa primera. Según Pérez 2009, es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad, mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Criterio propio. Son normas que los habitantes deben cumplir, es decir, son reglas que se imponen en las poblaciones para hacer lo correcto. Las leyes siempre buscan hacer lo ideal y justo. Por consiguiente, todas las personas deben aceptar y acatar las órdenes de leyes que existen. Por ejemplo, existe por ley el secreto de la información personal de cada paciente, registrado ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Dicha información es confidencial, pues los datos personales no se pueden compartir con otros individuos que no son encargados o funcionarios que necesiten la misma debido a sus funciones y siempre y cuando con autorización previa del paciente. Además, otra norma por ley que se puede mencionar es la de igualdad de los servicios de salud de los pacientes. Continuamos con la definición de decreto. Según Trujillo 2020, los decretos son un tipo de resolución judicial y a su vez un tipo de norma jurídica emanada por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con Argüelles 2021, es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo y, de acuerdo con ALBA 2019, es una norma jurídica con rango de ley emanada por el Poder Ejecutivo. Criterio propio. El decreto es la decisión de una autoridad sobre la materia de su competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo, reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. Por ejemplo, en la actualidad se decretó que toda la población debe utilizar mascarillas fuera del hogar y aplicar el distanciamiento. Decreto 42.603-S, firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas. Continuamos con la definición de reglamento. De acuerdo con Trujillo 2021, es un conjunto de reglas o normas emitido por las autoridades pertinentes y que regulan un sector en concreto. De acuerdo con García 2021,
se entiende toda disposición jurídica de carácter general y con valor subordinado a la ley dictada por la Administración en virtud de su competencia propia. Según NAU 2019, a la disposición normativa dictada por el Gobierno o, en su caso, por un órgano administrativo concreto del poder público, ya sea de carácter estatal, autonómico, provincial o municipal. Criterio propio. Un reglamento es una orden a un sector en concreto que se debe cumplir. De lo contrario, si no es cumplida, se puede tener problemas legales, además de que los reglamentos permiten mantener el orden y el control en ese sector específicamente. Esto genera beneficios y obligaciones para las personas competentes en dicho ámbito a aplicar. Por ejemplo, el reglamento regula el uso correcto del uniforme y la presentación personal por el ámbito y profesión de todos los funcionarios públicos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Continuamos con la definición de principios. Según Torres 2021, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. De acuerdo con Caro 2021, son normas sociales que indican lo que las personas deberían hacer o lo que deberían evitar. De acuerdo con Yarse 2018, los principios obran en cierta manera como paradigmas básicos en una ciencia o en el comportamiento, o como normas básicas que hay que acatar. Criterio propio. Los principios son normas sociales representadas por la ética, contienen una variedad de valores que permiten tener una mejor comunicación y convivencia con el equipo de trabajo, así con los pacientes. Por ejemplo, los doctores deben respetar la confianza y el acuerdo de los pacientes. Continuamos con los principios filosóficos de la Caja Costarricense de Seguro Social. De acuerdo con Sáenz 2017, son las ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta organizacional para orientar el quehacer y los cursos de acción en el marco de la seguridad social. De acuerdo con Parra 2010, la política de igualdad y equidad de género de la Caja Costarricense de Seguro Social se orienta por el enfoque de derechos humanos y, según Weiss 1989, este principio de igualdad se erige como fundamental, como norma de carácter jurídico, social y definido. Criterio propio. La ética es la base para poder fomentar los principios. La solidaridad es importante aplicarla en los centros de salud, ya que esta es la colaboración positiva a otras personas que necesiten ayuda. La universalidad en la salud es un derecho que tienen todas las personas, como por ejemplo, a ser recibidos en los centros de salud públicos. La igualdad es esencial y necesario que tanto los profesionales y pacientes de salud lo apliquen para tratar a todos por igual sin importar la orientación sexual, origen o clase económica. La equidad busca la justicia y brinda las mismas oportunidades para todos, de manera que todas las personas puedan ser recibidas en los sectores públicos de salud sin ningún problema. La obligatoriedad, tanto los profesionales como los pacientes tienen deberes para la protección de salud. Por ejemplo, las personas tienen derecho a utilizar mascarillas o más bien deben utilizar las mascarillas para evitar el COVID-19 y los profesionales deben crear medidas de protección de la pandemia. La unidad consiste en los derechos de salud que cubren cualquier tipo de carencia de salud, es decir, es una protección
a las personas que vayan a padecer de una enfermedad. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social se encarga de velar por las necesidades de salud de la población. Por consiguiente, en la finalización de esta exposición, se logró reflexionar por medio de las fuentes de Internet que brindaron datos e información valiosa que permitió adquirir un buen conocimiento para saber cuál es el marco normativo de los registros de salud. Además, se comprendió que las normas y reglamentos se enfocan en mejorar las áreas de salud, que con el pasar de las nuevas generaciones se crean mejores oportunidades representadas con valores éticos. Muchas gracias.